Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo del sur de Tailandia, el barrio de Saffan Sadee era conocido por su calma casi irreal, un lugar donde el ritmo de la vida parecía extenderse lentamente, como un paisaje congelado en el tiempo. Los callejones sinuosos, bordeados de casas de madera y palmeras, parecían preservar una época pasada, mientras que los mercados locales, vibrantes de colores y olores, ofrecían un espectáculo animado, una explosión de vida cotidiana. El tintineo de las monedas, la risa de los niños jugando en los callejones y el aroma de las hierbas frescas eran elementos que formaban el alma de este barrio. En los templos de los alrededores, los monjes meditaban en silencio, sus túnicas anaranjadas vibraban bajo la luz del sol, ofreciendo una serenidad palpable a quienes buscaban la paz. Sin embargo, esta aparente tranquilidad se vio perturbada por una presencia extraña e indeseada, la de policías extranjeros. Fueron una adición reciente al paisaje local, enviados por el gobierno central para reforzar la seguridad, hacer cumplir las leyes y mantener el orden de acuerdo con reglas que ni los lugareños ni ellos mismos siempre entendían. Eran hombres blancos, con uniformes oscuros, con mirada dura y gestos mecánicos. Su presencia, lejos de tranquilizar, creaba un malestar creciente. Su manera de manejar los asuntos públicos, a menudo percibida como autoritaria y carente de empatía, chocaba con la gentileza de la cultura local. Estos policías, ajenos a todo lo que representaba Saffan Sadee, parecían aplicar una justicia abstracta, desconectada de los matices y sutilezas de la vida cotidiana. Pero ese día, todo iba a cambiar. Lisa Wright, una mujer negra de ascendencia jamaiquina y exoficial de policía en los Estados Unidos, estaba decidida a agitar las aguas pacíficas de este pequeño rincón de Tailandia. Llegó en un momento crucial, cuando las tensiones entre la comunidad local y la presencia policial extranjera empezaban a estallar con mayor claridad. La discriminación racial y los malentendidos culturales se habían convertido en fuerzas insidiosas que desestabilizaban la confianza y el respeto mutuo. Lisa no era simplemente una observadora de esta dinámica, ella estaba allí para desempeñar un papel de mediadora, de defensora de la dignidad humana. Lisa había abandonado Estados Unidos después de un trágico incidente que puso fin a su carrera policial. Ese día, una desafortunada cadena de acontecimientos la obligó a tomar una decisión difícil, y su carrera en la aplicación de la ley se vio destrozada por las presiones de una sociedad incapaz de comprender las complejidades de sus acciones. El incidente marcó su vida, pero también su identidad. Se había exiliado en Tailandia, una tierra de oportunidades para reconstruirse y reinventarse. Se unió a una organización humanitaria local que trabajaba por los derechos de las minorías y los refugiados y se sumergió en la cultura tailandesa, aprendiendo el idioma y las costumbres, lo que la convirtió en un miembro respetado de la comunidad. Pero a pesar de sus esfuerzos por adaptarse y construir puentes, su pasado seguía siendo parte de ella, una cicatriz invisible que no podía borrarse. El gobierno tailandés decidió recientemente enviar un equipo de policías extranjeros para reforzar la seguridad en las zonas menos urbanizadas. Aunque estos agentes de policía habían sido entrenados de conformidad con las leyes internacionales, su comportamiento era percibido como desconectado de la realidad local. No entendían el idioma, no estaban familiarizados con las costumbres y a veces actuaban con una arrogancia que contradecía el frágil tejido social de las pequeñas ciudades tailandesas. Los habitantes locales, si bien respetaban las leyes impuestas, sentían la presencia de estas fuerzas externas como una intrusión, como si sus identidades fueran barridas bajo el peso de una autoridad impuesta. Una calurosa tarde de verano, mientras Lisa paseaba por las bulliciosas calles de Saffan Sadee, un ruido inusual llamó su atención. El mercado, habitualmente alegre y animado, se había congelado en una especie de tensión palpable. Un grupo de policías extranjeros interrogaba a un vendedor de fruta, un anciano tailandés con el rostro arrugado por años de trabajo, que parecía angustiado. Uno de los agentes de policía, un hombre alto y rubio llamado Michael Brown, estaba de pie cerca del mostrador de frutas, gesticulando vigorosamente y hablando en voz alta, completamente inconsciente de que el vendedor, a pesar de tener un conocimiento básico de inglés, no podía comprender la intensidad de la situación ni los cargos contra él. El hombre parecía asustado, perdido, y la escena estaba teñida de una violencia invisible, como una chispa a punto de encender una llama. El mercado, que hasta entonces había estado muy activo, de repente se sumió en un tenso silencio. Los transeúntes se quedaron paralizados, observando la escena con aprensión.
Lisa, que se había sentado en un rincón de la calle, observó la escena con una rabia silenciosa creciendo en su interior. Ella no podía quedarse allí parada y no reaccionar. Ella no era una espectadora pasiva. Ese momento, ese malentendido cultural, ese abuso de poder, ella simplemente no podía dejarlo pasar. Si alguna vez hubo un lugar donde pudiera encarnar la esperanza de un cambio pacífico, era aquí, en esta pequeña calle de Safan Sadeh. Con paso tranquilo pero decidido, avanzó hacia el oficial Brown, con los ojos fijos en él. La ira ardía en su interior, pero sabía que debía mantener la calma. Ella se acercó y, con voz firme pero mesurada, dijo en tailandés. «Disculpe, señor», hizo una breve pausa y luego continuó. «Este caballero no habla inglés. Necesita un traductor o ayuda para entender lo que está pasando». Michael sacudió la cabeza hacia Lisa, una expresión de fastidio cruzó su rostro, como si la mera presencia de la mujer estuviera alterando el orden que había establecido en su pequeña burbuja de poder. Miró a Lisa, con un brillo de desdén en sus gélidos ojos azules, y con un ligero encogimiento de hombros, respondió en un tono seco, como si rechazara cualquier forma de compromiso. «Es un criminal. Necesita ser interrogado». «Intenta escapar», le aseguró, con palabras llenas de seguridad y arrogancia, ignorando deliberadamente la petición de Lisa de un trato más humano y respetuoso. No entendía ni la cultura local ni la miseria del comerciante, al que percibía simplemente como un obstáculo a su autoridad. Lisa sostuvo su mirada firme, sus ojos oscuros, profundos y agudos. Podía sentir la ira hirviendo dentro de ella, pero controlaba cada fibra de su ser, consciente de que la situación podía cambiar en cualquier momento. Con voz tranquila pero con firmeza inquebrantable, respondió. «No tiene nada que ver con sus antecedentes. Solo necesita un poco de respeto», dijo, con cada palabra cargada de una convicción tranquila pero firme. Ella sabía que era un principio fundamental, uno que fundamentaba su compromiso con la justicia y los derechos humanos. No fue solo un acto de bondad, fue un imperativo moral, una batalla por la justicia. La atmósfera a su alrededor cambió inmediatamente, y un murmullo se extendió entre los transeúntes. La tensión, ya palpable, aumentó aún más cuando, de repente, otro policía, Peter Davis, se giró bruscamente hacia Lisa. Su mirada era amenazante, sus rasgos tensos, marcados por una arrogancia aún más evidente que la de su colega. Miró a Lisa con aire superior, como si su mera presencia fuera una ofensa. «¿Quién eres tú para meterte aquí? No eres bienvenido», espetó con desprecio, su voz áspera se hacía más áspera con cada sílaba. «Vete a casa, no tienes nada que hacer aquí». Sus palabras resonaron en el aire, un desafío directo a Lisa, como si ella fuera una intrusa en un mundo que él creía poder controlar a voluntad. Pero donde otros habrían dudado, Lisa no vaciló. Sabía que no solo se enfrentaba a dos agentes de policía, sino a un sistema de poder más amplio, arraigado en injusticias profundamente arraigadas. Ella se negó a dejarse intimidar, se negó a someterse a la presión de la ignorancia y a la violencia sutil que se desarrollaba ante sus ojos. La multitud, que hasta entonces había permanecido como un espectador silencioso, comenzó a congregarse en torno al incidente. Algunos transeúntes, con el rostro marcado por la curiosidad o la preocupación, se habían acercado, murmurando entre sí palabras apenas audibles. Otros, discretos teléfonos en mano, captaron la escena, registrando los hechos como posible prueba, conscientes de que este tipo de incidentes no podían pasar desapercibidos en un mundo donde la documentación de las injusticias se había convertido en una herramienta de resistencia. Pero Lisa, indiferente a esta creciente tensión, sabía que no debía ceder. Se giró lentamente hacia la multitud, sus ojos escaneando los rostros que la observaban, tratando de hacer una conexión, de unir a aquellos que, como ella, entendían la necesidad de defender lo que era correcto. Con una calma implacable, se dirigió a ellos en un tailandés impecable. Su voz resonaba con una autoridad tranquila pero poderosa, como un llamado a la acción. «Estoy aquí para defenderlos, para garantizar que sus derechos sean respetados», dijo con voz firme pero llena de profunda empatía. «Esta situación no puede continuar. Es hora de que te escuchen». Lisa sabía que estaba corriendo un gran riesgo. La situación era tensa y ella podía sentir la ira aumentando en el aire. Sus pensamientos fluían con una claridad desconcertante, pero detrás de esa tranquila reflexión se escondía una inmensa presión. Había vivido toda su vida presenciando injusticias,
ya fueran en forma de brutalidad policial en Estados Unidos o de discriminación sistémica en otros países. Pero ese día, lo que estaba en juego era más importante que cualquier cosa que hubiera afrontado antes. No se trataba simplemente de una cuestión de justicia para un vendedor de fruta en un mercado tailandés, sino de una cuestión de dignidad humana, respeto y lucha contra la discriminación en sus múltiples formas. Ella no había elegido estar allí por casualidad. Ella sabía que cada palabra, cada gesto, tenía un peso considerable. Era una lucha que había estado librando durante años, tanto en su anterior papel como oficial de policía como en su vida fuera de la aplicación de la ley. Y aún no había terminado. Ella permaneció allí sola frente a hombres armados en un rincón remoto del mundo, pero sabía que su propia dignidad y la de los demás valían mucho más que la apatía que a veces había visto en las calles de Estados Unidos y otros lugares. Como mujer negra y como individuo en un país extranjero, siempre había entendido que la cuestión del respeto no se limitaba a un grupo, a una cultura. Era una causa universal y algo por lo que luchar, sin importar dónde estuvieras. Y aquí, en Safan Sadeh, ella iba a afirmar esa verdad de una manera que nunca habían imaginado. Los policías extranjeros, principalmente europeos, estaban acostumbrados a mandar, a imponer su autoridad sin tener en cuenta las tradiciones ni las dinámicas locales. Creían que podían dictar el orden a su manera, estableciéndose como figuras impuestas en esta comunidad tailandesa que aparentemente consideraban inferior. Pero lo que no sabían era que este barrio, este mercado vibrante, no era un territorio virgen. Estaba impregnado de la historia de su pueblo, de sus luchas silenciosas pero tenaces contra la opresión. Lisa había visto dinámicas similares donde quiera que iba. Las personas oprimidas, ya fueran negras, asiáticas o de cualquier comunidad marginada, se rebelaban tan pronto como eran empujadas demasiado lejos. Había visto esa mirada en los ojos de muchas personas, la mirada de aquellos que estaban cansados de ser tratados como invisibles. Entonces, sin dudarlo, Lisa se dirigió a un joven que estaba entre los espectadores del mercado, un hombre que parecía haber observado escenas como esta muchas veces en su vida. Ella había visto el brillo desafiante en sus ojos y sabía que él lo entendería. ¿Puedes ayudarme a traducir para estos policías?, le preguntó, con voz firme pero suave, casi como una oración silenciosa. El joven, visiblemente conmovido por su intervención, asintió rápidamente y se acercó a ella con rostro decidido. Juntos caminaron hacia el oficial Brown, y Lisa, todavía tranquila, se dirigió a él con voz mesurada pero segura. Si no entiendes lo que está pasando aquí, quizás sea hora de replantearte tus métodos. Respeta a esta comunidad o verás una reacción que no estás preparado para afrontar. Sus palabras fueron claras e incisivas y resonaron profundamente en el cálido aire de la tarde. No necesitaba levantar la voz ni hacer gestos excesivos. Ella sabía que la autoridad que exudaba era suficiente para resaltar lo absurdo de su actitud. Los policías, desconcertados, se miraron unos a otros buscando una respuesta, pero no encontraron ninguna adecuada a la situación. Lo que no previeron, lo que no anticiparon, fue el impacto de una mujer negra tranquila pero decidida que tuvo la fuerza de enfrentarlos con sus propios prejuicios y comportamientos equivocados. Su postura autoritaria, su arrogancia, de repente parecieron tambalearse bajo el peso de esta realidad que intentaban negar. En este barrio de Safan Sadeh, donde la vida seguía adelante a pesar de todo, el cambio surgió de un gesto simple pero radical. Un acto de resistencia, pero también de despertar. La multitud que los rodeaba, hasta entonces silenciosa, parecía estar despertando lentamente. Ojos cruzados, cabezas asintiendo en señal de aprobación y algunos, los más valientes, sacaron sus teléfonos para capturar el momento. La policía extranjera, que pensaba que tenía todo bajo control, de repente se dio cuenta de que no estaba sola en esta dinámica de poder. Subestimaron el espíritu de una comunidad y la fuerza del individuo decidido a luchar por la justicia. El joven tradujo las palabras de Lisa para la policía, pero no eran solo las palabras lo que importaba. Era la verdad que llevaba dentro una fuerza devastadora. En un rincón de este mercado de Safan Sadeh, una simple conversación había transformado un conflicto en una declaración silenciosa pero poderosa de resistencia. Los agentes de policía se enfrentaron no solo a su propia falta de comprensión, sino también a la realidad de una sociedad que se negaba a someterse a la injusticia. Lo que ocurrió ese día no fue un simple choque entre dos mundos. Fue una victoria silenciosa, el eco de un cambio en marcha, que, aunque pequeño en apariencia,
tenía el potencial de extenderse mucho más allá de las fronteras de este mercado.